Listo, compañeros, bienvenidos a este espacio. Nico, Andrés, buenas noches, ¿cómo vamos? Hola Buenas noches, Carlos. Muy Carlos, bien. hola Andrés, ¿cómo están? Hola. Bien, bien, todo muy bien. Eh, pues bueno, la idea de este espacio es que pongamos en práctica esa metodología llamada Word Café. También, pues bueno, un saludo ahí al profe Juan. Eh, y digamos, teniendo en cuenta como todo ese contexto que hemos visto a través de las distintas lecturas de la clase, quisiera lanzar la siguiente pregunta para arrancar ya en firme con el café. Y, y es, hoy en día, pues, ustedes saben, estamos viviendo ya como la cuarta revolución, más que industrial, yo le diría como tecnológica o digital. Y en ese aspecto, quisiera que ustedes me contaran si ven eh, una relación así estrecha entre esta cuarta revolución y ese concepto que estamos también viviendo hoy en día de empresa social, si lo hay o no lo hay, y cómo la cuarta revolución puede o no aportar a la construcción de ese concepto de empresa social. Entonces, pues nada, bienvenidos y aquí arrancamos. Bueno, esta es una pregunta bastante retadora y bastante completa en el sentido de que la cuarta revolución industrial incluye una serie de transformaciones a nivel de pensamiento, a nivel de desarrollo tecnológico y a nivel de enfoque en todos los temas de dinámicas y cambios organizacionales que implica hacernos una pregunta como personas y como seres humanos, ¿qué papel nosotros vamos a determinar allí en el desarrollo de nuestras organizaciones y cuál va a ser la influencia del individuo en esa empresa social? Entonces, dentro de ese marco, dentro de ese contexto, es que la cuarta revolución industrial enfoca en ese sentido el aspecto humano. El aspecto humano es súper importante para el desarrollo de cualquier tipo de organización, porque el desarrollo humano implica que se puedan desarrollar cambios, innovaciones, permite estimular la creatividad de las personas, permite que nosotros nos salgamos de nuestros paradigmas, de nuestros esquemas mentales que de pronto nosotros hemos desarrollado en el pasado y que, por ejemplo, fueron muy influenciados en las anteriores revoluciones industriales, como en la primera, en la segunda revolución industrial, donde el pensamiento humano estaba muy ligado es hacer, cumplir objetivos y pare de contar. Pero digamos que ya en este aspecto es donde el hombre, la organización empieza a crecer, empieza a evolucionar y empieza a decir, oiga, no solamente yo soy un empleado, una máquina que ejecuto acciones, que ejecuto procesos, sino soy un agente pensante, un agente que empieza a analizar, empieza a contextualizar, empieza a crear sentido al valor de las cosas en una organización. Entonces, ese es el foco principal que resalta la cuarta revolución industrial. Obviamente también viene impulsado por todo el desarrollo tecnológico que implica todo el tema de inteligencia artificial, realidad virtual, el Internet de las cosas, que me permite integrar en un todo, los diferentes procesos de una organización.
Este es pues el sentido en el que la cuarta revolución industrial impacta en una empresa social. Vale, Nico, yo retomo ahí algo de pronto que mencionabas eh, de cómo era visto el ser humano o la persona durante la primera, segunda, tercera revolución, sobre todo en en la segunda revolución. El enfoque de empresa era más como visto el número que podía obtener la empresa sin importar tanto esa condición del ser humano, ¿sí? Era más como, de cierta forma, no un esclavo, pero sí estaba sometido a como a ciertas condiciones que no le permitían desarrollarse, que también como no le brindaban esa posibilidad de innovar, ¿sí? Sino entrabas a la fábrica, cumplías con tu trabajo unas horas que muchas veces eran unas jornadas súper extensas, ¿sí? Eh, con el objetivo principal eh, de cumplir ciertos números que permitieran alcanzar como unas ganancias o unos beneficios, no orientados hacia la persona, ¿no? Sino el beneficio hacia la empresa en ese contexto enmarcado como en la segunda revolución y bueno, eso se fue transformando un poco ya en la tercera revolución y ya en la cuarta pues el foco es muy diferente porque estamos viendo cómo las empresas están eh, enfocándose más es como hacia el beneficio primero de las personas y segundo de las sociedades o del entorno en donde están participando, en donde tienen una acción. Entonces, creo que hacia allá es donde nos está llevando como esta cuarta revolución, como que la empresa, ya hablando de ese contexto de organización, porque a nivel general, pues tiene otros impactos la cuarta revolución, pero a nivel empresa, a nivel organización, está como enfocando o está llevando a esas empresas a tomar un carácter o una conciencia más en beneficio de las personas y de la sociedad. No tanto obtener el número y que las acciones suban, que los dueños ganen, no solamente eso sino que está enfocada como que las personas tengan ciertas condiciones y se puedan desarrollar también como personas, como seres humanos. Siento lo veo por ese lado. Bueno, muy válido. Me parece que tiene obviamente toda la relación. De hecho, me pregunto yo si la cuarta revolución industrial tiene una relación con, con este tema de la empresa social. O sea, de qué forma, dado que este tema del social, de ser a favor de los trabajadores, viene pues, de hecho, como lo mencionaba Nicolás, de la Primera y Segunda Guerra, guerra no, sino Revolución Industrial, viene ese tema. Entonces, ¿cómo podemos ver que realmente, pues, esta va a ser la solución a un problema que tiene varios años, bastantes? Y pues el que ha hecho pues que se generan hartos movimientos, hartas ideas para ser más humanos, como lo veníamos mencionando, más humanos en las empresas. Entonces, bueno, es un tema bien interesante, o sea, cómo poder medir eso, ¿saben? Y ahí hay un aspecto, pues es importante recogiendo las ideas que Carlos y Andrés estaban mencionando anteriormente, y es el tema de que actualmente la cuarta revolución industrial lo que nos está llevando es a crear células.
células de trabajo, equipos de trabajo Ujú. en los cuales nosotros podamos construir ideas, construir proyectos en unos solos, orientados hacia unos focos y unos objetivos claramente delimitados, que para ello entonces ahí es donde viene la aplicación. Bueno, cómo voy a medir esos objetivos? ¿Cómo voy a medir esos indicadores? Ahí es donde entonces venimos con la gestión de proyectos, que la gestión de proyectos claramente nos permite aterrizar y enfocar esas células y esos equipos de trabajo para que tengan una meta y una orientación definida. Así es, Nico. Digamos, en mi concepto, la empresa social busca obviamente conseguir beneficios para la empresa en sí, pero está enfocada como en resolver ciertos problemas sociales, como ya lo mencionábamos anteriormente. Eh, Algunas pueden enfocarse en resolver temas de pobreza, acceso a salud, acceso a la educación, muchos temas, tal vez desigualdad o puede tener varios focos o todos al tiempo. Y, y yo veo que la cuarta revolución, con todas esas herramientas que trae, pues puede aportar para que las empresas puedan cumplir como con ese objetivo de solucionar ese problema, foco pues sí, que quieren resolver. Entonces pueden aplicar em, temas de tomar temas de robótica o de inteligencia artificial, análisis de datos, eh, muchísimos componentes eh, para ir resolviendo y cumpliendo con ese objetivo que se plantean como empresa social. Entonces yo ahí ya empiezo a ver como una relación entre la cuarta revolución y todo ese tema de transformación digital y el foco de empresa social. ¿Sí? La cuarta revolución y esos componentes apalancan como esos objetivos que tiene la empresa social. Entonces, ahí veo que sí va habiendo, en mi opinión, va habiendo como una relación bastante significativa y estrecha, eh, ya que la cuarta revolución pues brinda las herramientas para que la empresa social sea como una realidad y se construya y llegue y permee como esos sectores o esos grupos de la sociedad que quiere impactar. Entonces lo voy viendo como de esa manera. ¿Sí? Y sabe que hay algo que me parece muy chévere de lo que dice Nicolás sobre gerencia de proyectos, porque sabemos que, claro, la gerencia de proyectos pues va todo el tema administrativo, todas las metodologías y estrategias que hay para hacer como un liderazgo, pero si vemos la parte proyectos, o sea, la misma definición de un proyecto es un esfuerzo temporal que hace un grupo de personas o de organizaciones o de agrupaciones, pero es un grupo de personas básicamente que hace este esfuerzo temporal para conseguir un objetivo, una meta, un alcanzable, un entregable. Entonces siempre vamos a caer en el tema del factor humano, que es en este momento uno de los puntos que está siendo más castigado. Por ejemplo, Carlos ahorita hablaba de la época en la que tenían que ir a la fábrica y que cumplir el horario y con condiciones pues deficientes. Eso pues no es que sea algo del pasado, ¿no? O sea, eso obviamente todavía actualmente se ve y pues es un tema muy delicado que de hecho no tiene control y hay muchas empresas que abusan de sus empleados, obviamente con temas salariales y demás casos que pues por eso hay abogados enfocados en ese tema. Eh, entonces, dado eso, yo pues había preparado algo así para este café, había leído unas cosas y traje un párrafo
que me llamó muchísimo la atención y dice, una organización podrá existir en la medida que haya personas que estén dispuestas a aportar su esfuerzo o un sistema común de cooperación compartiendo un mismo objetivo o finalidad. Eso es súper clave. Un mismo objetivo o finalidad. Moreno Luzón, Perris y González, 2001, 135. Entonces, démonos cuenta cómo podremos ser los mejores en lo que hagamos en nuestras empresas y súper siempre a rendimientos y todo, pero el tema del factor humano, que lo repito nuevamente, está siendo castigado en este momento, es al que más duro le toca, es el que produce todo, es el que nos da todos los beneficios. Entonces, me fascina este concepto de empresa social y espero que, pues, de buenos resultados ahorita a un mediano plazo, que tengamos como más métricas para saber cómo va a realmente conseguir esa justicia por la clase obrera y bueno, demás trabajadores, que eso yo creo que en todos los cargos hay bastantes abusos por parte de autoridades impositivas en las empresas. Yo tengo un comentario ahí con respecto a lo que mencionas. Pues Nico y tú trajeron una colación un tema como de la gestión de proyecto. Y también tú Ujú, mencionabas un tema de cómo actualmente las empresas siguen como manteniendo un modelo ahí tradicional, ¿sí? Entonces, ujú. en ese momento, si las empresas quieren dar ese salto a la empresa social, pues eso claramente conduce a que se tengan unos liderazgos valiosos, innovadores en las empresas. Ese es un foco. Eh, y por otro lado, ahí está también atado como todo ese tema de transformación digital, de gestión del cambio, ¿sí? Entonces, la gestión de proyectos, eh, y ese es otro punto, porque podemos abordar ahorita el primero, si les parece, pero el otro punto es cómo la gestión de proyectos nos ayuda a que esa gestión del cambio se haga realidad. Sí, entonces tenemos ese tema de gestión de proyectos asociado como a la gestión de cambio, porque brinda esa estructura que realmente va a ser como conseguir o que la empresa dé ese salto al tema de empresa social. Pero, digamos, la gestión, o como lo veo, estoy divagando ahí un poco, pero la gestión de proyectos como que nos establece ese roadmap, eh, esa estructura como en varios niveles para llegar a que se haga realidad ese tema de transformación y ese tema de gestión del cambio, asociado ya a conseguir que la empresa llegue a ese punto de convertirse realmente en una empresa social, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una idea. Y ahí en ese aspecto es muy importante mencionar el papel, el verdadero papel de la gestión de proyectos en la gestión de cambio en las organizaciones, porque la gestión de proyectos lo que nos ayuda es a delimitar y centralizar o direccionar en un punto en común ese cambio que las organizaciones quieren. Es lo que ayuda a apalancar a través de la medición de análisis de riesgos, análisis financieros, toma de decisiones, evaluación del entorno y demás, que contribuyen a medir, que podamos estar midiendo ese cambio que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad, a establecer indicadores, a establecer medidores de desempeño que nos permitan aterrizar y tener esa capacidad de preguntarnos verdaderamente lo que estoy haciendo de aquí a los siguientes 3 meses que faltan, verdaderamente está cumpliendo con ese cambio, ese agente de transformación que me permita alcanzar ese objetivo en el proyecto.
Ese es uno de los puntos que pues yo resaltaría ahí en la gestión de proyectos que junto con la gestión del cambio. así es, Nico. Ahí está en ese, como todo en ese marco de gestión de cambio, como lo mencionaba. eh, Eso requiere unos altos estándares de liderazgo, ¿sí? O sea, los líderes ahí se enfrentan a muchísimos retos eh, que están asociados, puede ser como a todo ese tema a ese tema tecnológico que avanza tan rápido día a día, adaptarse, adaptarse rápidamente a esos cambios tecnológicos. Em, Hay temas importantísimos ahí que también se enfrentan, pues a que realmente sea responsable socialmente eh, la empresa. Un tema de pronto, sí, de responsabilidad social, no solamente ser empresa con enfoque social, sino eh, tener una responsabilidad social, una responsabilidad ya hoy en día, pues con todo ese tema de la inclusión y la diversidad de las personas y su pensamiento. Muchas veces veíamos que con esas empresas tradicionales y hace muchos años, si una persona pensaba un poco diferente, pues ya no tenía cabida en una estructura organizacional de una empresa. Hoy en día eso está cambiando radicalmente. Y eso para mí es como esos retos grandes que tienen los líderes que están al frente de todo ese tema de gestión del cambio, de transformación digital, enmarcado como en ese foco, en ese objetivo de empresa social. Sí, entonces también hay un reto grandísimo para los líderes y para todas las personas que hacen parte de esas compañías o de esas empresas. Bueno, y ese tema es importante, sobre todo ahora que Carlos toca el tema de la tecnología, aprovechando la nueva y muy alta tecnología, o sea, realmente pues revolucionaria. ¿Cómo podemos entonces utilizar esa tecnología para apoyar a la alta gerencia, ¿no? Para apoyar ese cambio desde la gestión, viendo que se debe hacer? ¿Cómo podemos entonces también involucrar esa revolución en el verdadero desarrollo de una empresa social, a lo que vamos? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, hablemos de la primera revolución industrial cuando fue la máquina de vapor, eh, pues sí, era algo económico, ¿no? Era algo, una revolución para la economía. La segunda revolución, cuando ya tenemos el tema de la electricidad, pues aunque la electricidad facilitó las comunicaciones, pero pues obviamente era algo más económico. Aquí nuevamente tiene que ver con economía, pero podemos apoyarnos más en las comunicaciones que son pues el fundamento de las conexiones, ¿no? Porque pues también estamos hablando de redes y pues las redes son conexiones. Entonces, Ujú. el ámbito de comunicación en una organización es supremamente fundamental. Eso desarrolla a la gente y pues una empresa donde su recurso humano está desarrollado, pues obviamente va a tener éxito. Perdón, Nico, yo te interrumpo ahí, pero ese tema de la comunicación es clave, o sea, tiene que haber una comunicación efectiva que permita a los miembros del equipo entenderse e interactuar y como ir en el mismo, en búsqueda del mismo, podríamos llamarlo, objetivo. Entonces también, claro, ese tema de la comunicación efectiva es algo pues bien importante. Y es otro de los retos que tienen los líderes, como establecer esos canales de comunicación efectiva dentro de sus grupos de trabajo, dentro de las células que mencionaba Nico, eh, porque así, digamos, la consecución de los logros
pues va a ser mucho puede ser más rápida, ¿sí? Más efectiva, con unos excelentes resultados. Entonces el punto es clave. Y ahí también pues es esencial en el tema del liderazgo, recogiendo el tema de la comunicación efectiva, eh, cómo nosotros como líderes dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas, podemos hacer ser agentes de influencia y de inspiración para nuestros compañeros y para nuestro entorno. Eso es súper importante, cómo nosotros desde nuestro rol podemos ser agentes de cambio y de transformación en, en esas células, en esos equipos de trabajo. Y además el líder, un aspecto importante que debe tener en cuenta es la forma en que él va a integrar esa fuerza laboral. Actualmente la fuerza laboral en las empresas, hay trabajadores tercerizados que trabajan medio tiempo, otros que trabajan una semana, otros que son trabajadores directos, que son trabajadores aliados en las compañías y darles a cada uno de esos trabajadores el valor y la razón de ser de por qué están en esa organización y hacerles ver el papel que cumplen en ella. Sim- eh, no simplemente que porque trabajan medio tiempo, que son tercerizados, entonces dejarlos como a un lado, no. Un líder es el que permite que todos los trabajadores, sin importar su condición, sin importar el tipo de contrato, se sientan involucrados y sean parte del proyecto y hacerles ver de que verdaderamente son ese motor y esa fuerza para llevar a cabo esas metas que están establecidas dentro de las empresas y dentro de los proyectos. Sabes, Nico y Andrés, con respecto a esto último que tú mencionas, hay un concepto ahí, digamos, sí, como dentro de la gestión de cambio, pues como que está asociado, yo lo veo así, es como eso de ese tema del cambio organizacional. Sí, algunas empresas como que ese aspecto de cambio organizacional es algo que ocurre ahí, que va pasando como en el día a día, pero no está muy planificado. Entonces, hoy en día, y ya como en el enfoque de empresa social, eso tiene que tener una estructura, ¿sí? Si se quieren ver resultados. Entonces, eso en realidad debe ser un cambio, el cambio organizacional debe estar más que todo como planificado, algo pensado dentro de la organización, ¿sí? Eh, y pues, digamos, puede ser que ese cambio organizacional esté asociado como a la estructura organizacional, a la estructura que tiene, cómo se van a distribuir los equipos, también cómo va a incorporar. O sea, dentro de esa planificación, pues debería existir ese componente de cómo voy a incorporar yo esos aspectos tecnológicos que aparecen día a día, ¿cierto? Debería existir un plan en las empresas que ayude a como que esas nuevas tecnologías se asuman más fácil por parte de las personas. Eh, Debería también tener como claros sus procesos, ¿no? Muchas veces en las empresas los procesos no están bien definidos, entonces eso limita un poco que puedan dar el siguiente paso a convertirse como la empresa, ahí a buscar la empresa social. Eh, sí, entonces los procesos deberían estar mejor definidos y pues claramente tener como una cultura organizacional, que es lo que tú mencionabas, como que las personas se sientan identificadas. No es el hecho de eso que llamaban antes de, póngase la camiseta por la empresa, no,
Eso yo creo que va más allá, es como de que todas las personas sientan que sus valores y su manera de pensar pues se ven representadas hasta cierto punto con esa cultura organizacional, ¿sí? No es ese punto de, es que me pongo la camiseta por la empresa, no, sino que hoy en día yo creo que eso ha cambiado bastante, sino que es como que Ujú. la persona realmente si tiene como ese enfoque, no sé, como que si la persona se preocupa por el medio ambiente, pues como que vea que realmente la organización, la empresa en la que de la que hace parte, pues que también tiene como esos ideales, ¿sí? Entonces, esos son como aspectos dentro del cambio organizacional que se deben tener en cuenta, ¿sí? Eh, yo lo veo por ese lado y que también pues volvemos al mismo punto. Son aspectos y retos que tienen los líderes que están como al frente de ese tema de gestión del cambio, ¿sí? Entonces, eh, parece que son retos grandes que se tienen eh, en ese marco de la empresa social. Es que ese es el gran reto, ¿no? Ahorita es ver cómo vamos a, pues, hacer que se cumpla esta empresa social y qué tanto puede cumplir de lo que promete, porque, o sea, lo repito, llevamos ya muchos años en este tema de los acosos laborales, del maltrato laboral y pues no pasa nada, o sea, siempre se presenta el tema de la impunidad, sigue habiendo este tema de la esclavitud y en muchas áreas, o sea, ni siquiera en empresas, sino realmente esclavitud, eh, como si estuviéramos en un siglo atrás. Pero el tema del cambio involucrado con la tecnología, de pronto con la inteligencia artificial, con estos espacios, por ejemplo, como el metaverso, yo creo que, o sea, es una realidad, o sea, eso va a pasar. Así como cuando el teléfono que era de cable y ahora pues es todo por celular hasta los trabajos y todo. Entonces, este tema de estos espacios virtuales, eh, la gente ahorita se dio cuenta que se puede también trabajar desde casa. Pues uno se da cuenta que en las noticias salen las estadísticas que la gente no quiere volver a sus puestos de trabajo en una oficina, en un edificio, sino pueden hacerlo desde sus casas. Entonces, esta cuarta revolución industrial creo que trae eso también. Un gran reto, cómo va a ser la alta gerencia para poder controlar el trabajo de las personas o realmente necesita controlarse, realmente si tenemos personas que están compartiendo un mismo objetivo o finalidad, realmente necesitan un control o se puede confiar plenamente en su trabajo. Es algo también interesante y ahorita me parece súper, súper importante que se vea el tema psicológico, aunque esto se hace muchos, muchos años, el tema pues de estudiar como tal al trabajador y las condiciones laborales para que esté mejor, pero sí debería, o sea, ponerle acento a la cosa y realmente hacer un esfuerzo por el bienestar del trabajador. O sea, que tenga más beneficios, se puede, claro que se puede, y pues podemos ahí sí realmente ser de pronto más ambientales, más sociales, más culturales, porque o sea, la misma cultura del trabajador, ahora que me llega esta palabra, pues se transmite a la empresa y debemos estar todos afines a eso. De acuerdo, Andrés. Yo creo que de pronto ya para ir concluyendo, em, yo y remitiéndonos de nuevo como a la pregunta, pues claramente vemos que sí hay una relación entre la cuarta revolución y la empresa social y el foco.
vemos que la cuarta revolución brinda las herramientas suficientes, podríamos decir, y necesarias, porque día a día pues vamos teniendo más y más herramientas que están permitiendo llegar a ese foco o o mejor, a ese enfoque de empresa social. Sin embargo, pues es claro que las organizaciones, muchas aún no están preparadas y eso requiere, y eso significa más bien que existen muchos retos a nivel de organización y a nivel de personas, a nivel de liderazgo. Sí, entonces, eh, pues claramente las organizaciones deben tener un plan para llegar a ese foco o a ese concepto de empresa social, pues las organizaciones deben tener un plan claro y delimitado que marque ese camino de cómo deben transitarlo, ¿sí? En aspectos que ahí es donde viene el tema de la gestión de proyectos, apoyar ese proceso de transformación. Sí, cómo gestiono mis recursos, cómo gestiono las personas, cómo gestiono los riesgos que mencionaba Nico, y bueno, muchos otros aspectos, ¿sí? Eh, Hay retos a nivel de organización, de establecer esos canales de comunicación, que son como unos aspectos duros y otros blandos, eh, que la empresa tiene que tener claramente identificado. Las organizaciones deben verlo y atacarlo. Entonces, ¿cómo defino yo mi estructura organizacional, ¿cierto? ¿Cómo establezco mis canales de comunicación para hacer que ese plan sea eh, entendido por todas las personas que hacen parte de la organización? ¿Cómo yo involucro como líder a todas las personas y las hago sentir que son parte fundamental de ese proceso de transformación, ¿sí? Eso es como un reto. Entonces yo quería de pronto ir cerrando con esta conclusión y también pues escucharlos a ustedes. Me parece que ha sido una charla muy enriquecedora eh, y hemos tocado pues aspectos muy importantes relacionados con todo este tema organizacional, ¿sí? Entonces pues nada, les doy la palabra. No, pues mi invitación, Carlos y Andrés, es que desde nuestros roles como líderes seamos esos agentes de transformación, seamos esos agentes que construyamos esa cultura de cambio y tengamos ese empoderamiento para hacer influencia, para hacer innovación, para volver a ser niños, ser creativos, sin, sin, sin miedo a explorar, sino adelante, de frente con los retos, con los riesgos que hay en el día a día y vencer nuestros miedos y nuestros temores y sumergirnos en este maravilloso mundo que es la industria, que nos permite desarrollarnos como personas y como profesionales. Gracias, Bueno, yo Nico. pienso que estamos, bueno, cuarta revolución, ¿no? Eh, Me parece que cada que se presente una revolución, no, aunque el cambio de las organizaciones es constante, cada que haya una revolución industrial, debería haber una revolución en la forma en que se gerencian las compañías, en la forma en que ven las cosas y deben ser conscientes de que cada que haya una revolución, pues van a haber nuevos recursos, finalmente van a haber nuevas tecnologías, nuevas formas de desarrollo que les van a facilitar procesos. Finalmente, pues se dice que
los humanos vinimos fue a pensar y a poner a las máquinas al servicio de nosotros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos viendo, sobre todo ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, es un reto súper importante, súper chévere, largo, es de bastante análisis, pero bueno, vamos por un buen camino. Pienso que hay bastantes puntos positivos en esa cuarta revolución industrial que bien aprovechados, pues nos van a traer grandes beneficios a nosotros, y no solo ya como seres humanos, sino como un planeta, ¿no? Como una entidad íntegra, donde no es solo nuestro beneficio, sino el ecosistema entero. Así es. Así es. Bueno, Andrés, Nico, yo creo que con estas últimas palabras de Andrés, pues cerramos este espacio. Muchas gracias a los dos. Muy interesante el ejercicio. Muchas gracias. No, Muy muchas chévere. gracias. Luego, Gracias, Andrés, Carlos, y nos volveremos a reunir en una próxima oportunidad. bueno, hasta luego. Gracias. Gracias.